20 años. Ese es el tiempo que creí conocer a mi esposa. Pero cuando su abogado entró pavoneándose en mi oficina aquel martes por la mañana, maletín en mano y la victoria escrita en la cara, me di cuenta de que había estado viviendo con una desconocida. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me llamo Russell Fenton. Tengo 48 años y soy dueño de 3 talleres de reparación de autos en el área de Indianápolis. Empecé sin nada. Lo construí todo con estas 2 manos. La grasa bajo mis uñas cuenta mi historia mejor que cualquier currículum. Conocí a mi esposa, Bridget, cuando tenía 26 años, joven y hambriento de demostrar lo que valía. Ella era mi enfermera en el hospital de Santa Mary, después de que llegué con un corte feo por un trabajo de transmisión que salió mal. Hermosa, inteligente, con una risa que te hacía querer ser más gracioso solo para volvérsela a sacar. Nos casamos 11 meses después. El hombre que estaba en mi oficina no era un abogado cualquiera. Dennis Quaid era el primo de Bridget, el mismo que venía a nuestras barbacoas del 4 de julio, se bebía mi cerveza y presumía de sus últimas victorias en los tribunales. Abogado de lesiones personales, con vallas publicitarias por toda la ciudad mostrando su cara engreída junto a las palabras, «Lucharé por ti». Resultó que sí que había estado luchando, pero no por quien yo creía. «Tu esposa se queda con todo, Russell», dijo, deslizando los papeles por mi escritorio como si estuviera repartiendo cartas en un casino de Las Vegas. Las luces fluorescentes de mi oficina hacían brillar su cabeza calva mientras se recostaba en la silla, entrelazando las manos detrás de la nuca. La casa de Maple Street, las cuentas del negocio, los 3 talleres, la custodia completa de Tyler y Madison. Es más, tus hijos ni siquiera quieren ya tu apellido. Están listos para volver a usar el de su madre. Me quedé mirando los papeles del divorcio, viendo cómo las palabras se emborronaban y volvían a enfocarse mientras mis ojos intentaban concentrarse. Diferencias irreconciliables, abuso emocional, manipulación financiera, palabras que no tenían nada que ver con el hombre que le enseñó a Tyler a cambiar el aceite cuando tenía 10 años, que no se perdió ni un solo partido de voleibol de Madison, que se pasaba todos los domingos arreglando coches para madres solteras a mitad de precio porque recordaba lo que era pasar apuros. ¿Me estás diciendo que de repente mi hijo de 19 años y mi hija de 17 han decidido que me odian? Pregunté, con la voz más firme de lo que me temblaban las manos. La sonrisa de Dennis se ensanchó, mostrando esas carillas que se puso el año pasado. Los hijos ven más de lo que crees, Russell. Saben qué tipo de hombre eres en realidad. Bridget lleva años protegiéndolos, pero ahora son suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones. Miré al hombre que había comido en mi mesa decenas de veces, que me había pedido la camioneta prestada cuando se mudó a su nuevo condominio, que me había pedido que revisara los coches usados para su hija porque confiaba en mi criterio. Ahora estaba sentado allí, destrozando mi vida con la misma eficiencia casual con la que otros piden un café. Pero lo que ni él ni Bridget sabían era que yo también tenía un secreto. Durante 3 años había guardado información que podía destruir todo aquello que creían haber construido. Mi intención era llevármelo a la tumba para proteger a la familia que pensaba que teníamos, pero a veces, cuando alguien te empuja por un precipicio, te agarras a la cuerda que encuentres de camino hacia abajo, aunque esté enrollada alrededor de su cuello. Dennis, dije, abriendo el cajón de mi escritorio despacio, deliberadamente. Necesito que le des algo a Bridget. Se rió de verdad. Una carcajada seca que rebotó en los paneles de madera que mi padre había instalado cuando esta era su oficina, hacía ya 40 años. ¿Qué es esto, Russell? ¿Una carta de amor desesperada? ¿Un poema pidiendo perdón? Ahórratelo. Ella ha terminado con tus manipulaciones. Saqué el sobremanila sellado, pesado con 3 años de documentación, fotos, registros bancarios y declaraciones juradas. El peso se sentía apropiado, como sostener el futuro de alguien en las manos. Dile que lo lea a solas. No contigo, no con sus padres. Completamente sola. Esto es patético, dijo Dennis. Pero cogió el sobre de todos modos,
probablemente esperando que le diera más munición para el juicio. No va a cambiar de opinión. A estas alturas, mañana tendrás suerte si puedes permitirte un estudio diminuto. Me puse en pie, con mi 1,90 m de estatura, las manos todavía manchadas del trabajo de la mañana, porque había venido directamente del taller en cuanto supe que estaba allí. Dennis, me conoces desde hace 15 años. ¿Alguna vez he hecho una amenaza vacía? ¿Alguna vez he faroleado? Algo en mi voz debió atravesar su arrogancia, porque su sonrisa titubeó por un segundo. Luego se recompuso, enderezándose la corbata. Da igual lo que haya aquí dentro. Los papeles ya están presentados. Tus hijos ya le dijeron al juez cuál es su preferencia. Hasta tu propia madre admitió que tienes problemas de ira. Solo asegúrate de que Bridget lo lea esta noche, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Antes de que firme nada más, antes de que esto vaya más lejos. Hazme ese último favor por todas las cervezas que te bebiste en mi casa. Al pasar junto a mí, con el maletín en una mano y mi sobre en la otra, no pudo resistir una última puñalada. ¿Sabes qué me dijo Bridget? Que casarse contigo fue como ofrecerse voluntaria para una cadena perpetua. Pues adivina, Russell, le van a conceder la libertad condicional. Lo vi salir por la sala de espera, pasando junto a mi secretaria, Janet, que había trabajado para mi padre antes que para mí. Pasó junto a las fotos de la pared que mostraban a 3 generaciones de Fenton arreglando coches y sirviendo a nuestra comunidad. Denny subió a su BMW de alquiler, el que lleva la matrícula personalizada que dice Win Big, y se marchó para entregar un documento que cambiaría todo. Volví a mi escritorio y cogí la foto enmarcada de nuestras últimas vacaciones familiares en Gatlinburg. Tyler y Madison riendo mientras Bridget y yo posábamos con esos ridículos disfraces de fotos de época. Parecíamos felices. Parecíamos auténticos. Parecíamos una familia destinada a durar para siempre. Pero estaba aprendiendo que para siempre no era más que otra forma de decir hasta que alguien decide que se acabó. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre, Dorothy, que vivía en la casita de invitados del terreno. Acabo de ver salir a Dennis, ¿estás bien? Escribí, no, pero lo estaré. Porque a veces lo más duro de la traición no es el cuchillo en la espalda. Es darte cuenta de que la persona que lo gira sabe exactamente dónde clavar porque tú mismo le enseñaste dónde eras más vulnerable. Pero Bridget había olvidado algo importante sobre los mecánicos. No solo reparamos cosas. Sabemos desmontarlas pieza por pieza hasta encontrar el verdadero problema. Y aquella noche, cuando abriera ese sobre, descubriría que yo había encontrado el problema 3 años atrás. Simplemente la quería demasiado como para arrancarlo de raíz hasta ahora. No nací en la abundancia. Mi padre, Raymond Fenton, llevaba un único taller mecánico en la zona sur de Indianápolis, el tipo de lugar donde el trabajo honesto se encontraba con precios honestos. Me enseñó que la palabra de un hombre era su contrato y que su trabajo era su firma. Cuando tenía 18 años, recién salido del instituto y con sueños universitarios que no podía pagar, cogí una llave inglesa y empecé a aprender el oficio de la familia. Cada mañana, a las 5:30, llegaba antes de que saliera el sol, y cada noche me iba mucho después de que se pusiera, con las manos negras de grasa y la espalda doliéndome de tanto inclinarme sobre los motores. Pero yo quería algo más que la vida de un simple mecánico. Mientras mis amigos salían a beber cerveza y a perseguir chicas, yo me inscribí en clases nocturnas en el colegio comunitario. Gestión empresarial, contabilidad, marketing, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender no solo cómo reparar coches, sino cómo construir algo más grande. Estudiaba en la sala de descanso del taller entre cambios de aceite. Mi libro de texto estaba manchado con huellas dactilares que ni la mejor crema desengrasante podía limpiar del todo. Conocí a Bridget en mi 26º año, en un martes especialmente malo, cuando un elevador hidráulico falló y dejó caer una Ford F-150, atrapando mi hombro izquierdo al desplomarse. La sala de emergencias del hospital de Santa Mary olía a desinfectante y desesperación, pero entonces ella entró usando un uniforme que hacía que el azul marino pareciera elegante. Bridget Holloway, decía su placa,
aunque se presentó con una sonrisa que me hizo olvidar el dolor pulsante de mi hombro. ¿Día difícil en el trabajo?, preguntó, preparando una vacuna antitetánica. Podría decirse, respondí, intentando no gemir, aunque conocerla quizá valga este desgarro en el manguito rotador. Ella rió. No fue la risa educada que los profesionales de la salud ofrecen a los pacientes que intentan coquetear, sino un sonido genuino y sorprendido que llenó la pequeña sala de examen. Eso debe ser la morfina hablando. Todavía no me han dado nada, señalé. Haga que vuelva a reírse otra vez. Bueno, quizá debería quedarme para escuchar lo que dice cuando sí le den los analgésicos. Nos casamos 11 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Christopher, el mismo lugar donde sus padres, George y Patricia Holloway, habían intercambiado votos 3 décadas antes. George era cartero, estable y confiable, el tipo de hombre que había trabajado la misma ruta durante 25 años y conocía a cada perro por su nombre. Patricia llevaba las cuentas de la Iglesia Católica, un puesto voluntario que había ocupado desde antes de que Bridget naciera. No eran ricos, pero sí respetables, y me recibieron en su familia con la calidez de quienes valoran el carácter por encima de las cuentas bancarias. Nuestro hijo Tyler llegó 2 años después, nacido en medio de una tormenta de nieve en febrero que cerró la autopista. Recuerdo sostenerlo por primera vez, un ser diminuto con mi nariz y los ojos de Bridget, y prometerle que le daría todo lo que yo nunca tuve. Madison llegó 2 años después, entrando en el mundo como vive en él, ruidosa, llamando la atención, segura desde el primer instante de su lugar en nuestra constelación familiar. Para entonces ya había comprado el taller de mi padre cuando se jubiló, usando hasta el último centavo de mis ahorros y un préstamo que no me dejaba dormir por las noches. Pero el esfuerzo valió la pena. En 5 años había abierto una segunda sucursal. Para nuestro 10º aniversario, Fenton Auto Group tenía 3 talleres y 45 empleados. Pasamos de nuestro alquiler de 2 habitaciones a una casa colonial de 4 dormitorios en Maple Street, con una casita de invitados perfecta para mi madre, Dorothy, después de que mi padre falleciera de un infarto. Dorothy Fenton era un torbellino, una directora de primaria jubilada que había moldeado miles de mentes jóvenes durante su carrera. A los 72 años aún corregía mi gramática y me recordaba que me mantuviera erguido. Vivir en la casita de atrás le permitía ayudarnos con los niños sin perder su independencia, un equilibrio que nos tomó años perfeccionar. Ella y Bridget desarrollaron su propia relación al margen de mí, un vínculo hecho de planes de jardinería y de su habilidad compartida para saber cuando yo mentía sobre haber almorzado. Nuestra vida tenía ritmo. Café juntos por la mañana antes de que yo me fuera a los talleres. Bridget administrando la casa con la eficiencia de su antigua carrera de enfermería, coordinando horarios escolares, prácticas deportivas y cenas familiares con precisión militar. Los domingos eran para la iglesia y luego para la cena en casa de George y Patricia, donde nos sentábamos alrededor de su mesa comiendo el pot roast de Patricia mientras George contaba las mismas historias de su ruta postal que ya habíamos oído cientos de veces, pero seguíamos riendo porque él disfrutaba tanto contarlas. Tyler creció como un joven reflexivo, brillante en matemáticas, siguiendo su pasión por estudiar ingeniería en Purdue. Pasaba los veranos trabajando en mis talleres, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería entender el negocio que su familia había construido. Papá, me decía, tú no solo arreglas coches, arreglas problemas de la gente. Eso quiero hacer yo con la ingeniería. Madison se convirtió en una estrella del voleibol. Su altura venía de mi lado de la familia, su espíritu competitivo era completamente suyo. A los 17 años tenía ojeadores universitarios observando sus partidos y una seguridad que me recordaba a Bridget cuando era joven. Había heredado de su madre esa capacidad de entrar en una habitación y encajar de inmediato, un don que yo nunca tuve, pero que siempre admiré profundamente. Hace 3 meses, algo cambió. Bridget empezó a tomar llamadas en el garaje, diciendo que eran asuntos del comité de padres, aunque Madison ya era estudiante de último año. Cambió la contraseña de su teléfono alegando seguridad, después de una supuesta filtración de datos que había leído en Internet. Empezaron a aparecer recados repentinos que le tomaban horas, regresando sin bolsas de compras y con explicaciones vagas.
Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía y me besaba la mejilla, pero la sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Yo me repetía que todos los matrimonios tienen altibajos. 20 años son muchos, y las personas cambian. Tal vez estaba pasando por la menopausia, o preocupada por la inminente partida de Madison hacia la universidad, o lidiando con el envejecimiento de sus padres. Le di espacio, pensando que eso era lo que significaba amar a alguien después de 2 décadas, confiar lo suficiente como para permitirle procesar a su manera. Hoy sé que las señales estuvieron allí todo el tiempo. La forma en que se tensaba cuando mencionaba planear nuestro viaje por el 20º aniversario. Cómo empezó a lavar su propia ropa por separado, diciendo que mi ropa de trabajo contaminaba sus prendas delicadas. El repentino interés en nuestras cuentas financieras, preguntando detalles sobre la estructura del negocio y la distribución de activos, temas que jamás le habían importado. Pero yo estaba demasiado ocupado viviendo nuestra vida para darme cuenta de que estaba terminando. Demasiado centrado en mantener los talleres funcionando, ayudar a Tyler con sus solicitudes de prácticas, asistir a los partidos de Madison, revisar cómo estaba mi madre, siendo el hombre que creía que mi familia necesitaba. No podía ver que mientras yo sostenía el presente, Bridget estaba planificando un futuro sin mí. Ese martes por la mañana, antes de que Dennis llegara con su maletín lleno de destrucción, yo estaba revisando contratos para una posible 4ª ubicación. El dueño quería jubilarse, y su taller me daría cobertura en la zona norte de la ciudad. Incluso había llamado a Bridget para contarle la noticia, pensando que estaría emocionada por la expansión. No respondió. Ahora entendía por qué. Probablemente estaba sentada con Dennis, revisando su estrategia para quitarme todo lo que había construido. La ironía era amarga. Mientras yo planeaba nuestro crecimiento, ella planeaba mi caída. Mientras yo la confiaba todo, ella documentaba cada supuesto desliz, cada momento de frustración, cada imperfección que pudiera convertirse en evidencia de mi supuesta inutilidad como esposo y padre. Pero Bridget cometió un error crucial. Asumió que porque trabajaba con mis manos, porque llegaba a casa sucio y cansado, porque no hablaba en términos legales ni discutía con palabras, no estaba prestando atención. Ella olvidó que diagnosticar problemas era mi especialidad. Y hace 3 años, cuando noté retiros inusuales en nuestra cuenta conjunta, comencé a investigar un problema que terminaría revelando exactamente con quien había estado compartiendo mi cama durante 20 años. El documento que Dennis llevó a su casa esa noche contenía más que simples pruebas. Contenía el instante en que la confianza murió y los instintos de supervivencia tomaron el control. Porque a veces el amor no basta para superar la verdad. Especialmente cuando esa verdad ha estado robando del dinero destinado a los pobres en las colectas de la iglesia, mientras sonríe cada domingo como si fuera una santa. La mañana en que Dennis entró a mi oficina empezó como cualquier otro martes. Había llegado al taller original a las 6, ayudado a diagnosticar un problema de transmisión en un Honda Accord del año 2015 y pasado 1 hora entrenando a nuestro mecánico más reciente sobre cómo instalar correctamente los discos de freno. A las 10 en punto estaba en mi oficina revisando informes de inventario cuando Janet llamó a la puerta. «Russell, hay un tal Dennis Quaid para verte», dijo con expresión confundida. «Dice que es un asunto familiar urgente». El estómago se me encogió. Dennis nunca visitaba mis talleres. En 15 años de conocerlo, había dejado muy claro que la defensa criminal y el derecho de lesiones personales eran, según él, más sofisticados que administrar talleres mecánicos. El hecho de que estuviera allí, con un traje que probablemente costaba más de lo que mis empleados ganaban en un mes, significaba que algo estaba muy mal. Entró cargando su maletín de cuero como si fuera un arma, con esa sonrisa ensayada ya acomodada en su cara. «Russell, necesitamos hablar. ¿Bridget está bien? ¿Les pasó algo a los niños?» «Todos están bien físicamente», respondió, sentándose frente a mi escritorio sin pedir permiso. Emocionalmente, esa es otra historia. Abrió el maletín con precisión teatral y sacó una carpeta manila gruesa de documentos. «Estoy aquí en mi capacidad profesional. Bridget me ha contratado como su abogado». Las palabras no tenían sentido al principio.
¿Abogado para qué? ¿Alguien nos está demandando? En cierto modo, dijo Dennis, empujando los papeles hacia mí. Ella está divorciándose de ti, Russell. Y debo decir que, después de lo que me ha contado, me sorprende que haya esperado tanto. El documento de arriba decía petición de disolución de matrimonio en letras negritas. Debajo, la firma de Bridget, en la tinta azul que siempre usaba, la misma pluma con la que firmaba nuestras tarjetas de aniversario, los permisos escolares de Tyler y los pequeños mensajes de amor que dejaba en mi almohada en tiempos mejores. Esto es un error, dije, escuchando mi propia voz como si viniera de otra persona. Ni siquiera hemos hablado de tener problemas. Ella no ha dicho nada sobre sentirse infeliz. Dennis se recostó, casi disfrutando el momento. Los abusadores rara vez creen que están haciendo algo mal. Según Bridget, llevas años aterrorizando emocionalmente a esta familia, controlando el dinero, explotando en ira por tonterías, obligándolos a caminar sobre cáscaras de huevo. Eso es completamente falso y tú lo sabes. ¿Recuerdas el partido de Tyler hace 3 años cuando le gritaste al entrenador? ¿O el Sweet 16 de Madison cuando humillaste a Bridget delante de todas sus amigas porque el catering era demasiado caro? ¿O el mes pasado cuando lanzaste una llave inglesa contra la pared del garaje porque Bridget olvidó grabarte tu estúpido programa de coches? Cada acusación era una versión retorcida de la realidad. Sí, había discutido con el entrenador de Tyler, pero después de que dejó en el banquillo a mi hijo por faltar a la práctica debido al funeral de su abuela. La discusión del Sweet 16 fue con la planificadora que quería cobrarnos $8,000 por las decoraciones, no por el catering. Y lo de la llave inglesa ocurrió en mi taller, cuando un elevador falló y casi aplasta a un empleado, no en casa por un programa de televisión. Ella ha documentado todo, continuó Dennis, sacando más papeles. Fecha, hora, testigos. Tu hermano Jerome firmó una declaración jurada sobre tu temperamento. También lo hicieron Carl Drexler y Nina Poole, de tus talleres. Incluso tu madre admite que eres difícil de vivir contigo. Tomé la declaración firmada por Jerome. Mi hermano menor, a quien había empleado durante 10 años, a quien le presté dinero para la matrícula universitaria de su hija, que lloró en mi hombro cuando su matrimonio se vino abajo. Su declaración afirmaba que yo tenía estallidos de violencia y que amenazaba a los empleados que no estaban de acuerdo conmigo. Bridget se queda con la casa, dijo Dennis con tono casi recitado, como si hubiera ensayado, con las cuentas del negocio, los 3 talleres, el Mustang clásico de tu padre y la custodia completa de ambos hijos. Tendrás visitas supervisadas fines de semana alternos, tras completar cursos de control de ira. ¿Visitas supervisadas con mis propios hijos? Tyler y Madison han escrito declaraciones diciendo que no se sienten seguros contigo. Han pedido cambiar legalmente su apellido a Holloway. Al parecer, estar asociados al apellido Fenton en la escuela se ha vuelto embarazoso. Ese golpe dolió más que cualquiera físico. Tyler, que el sábado anterior había pasado el día conmigo restaurando un Camaro del 68, contándome sus planes de hacer prácticas en Ford. Madison, que 2 noches atrás se había quedado dormida con la cabeza en mi hombro mientras veíamos grabaciones de su último partido. El acuerdo financiero es más que generoso, siguió Dennis. Te quedas con tu camioneta y tus herramientas. Bridget incluso está dispuesta a dejarte el apartamento sobre el taller original para que vivas allí. No es desalmada, Russell. Solo quiere ser libre. ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿De la vida que construimos juntos? ¿De la familia que creamos? Libre de ti, respondió simplemente Dennis. Ah, y está el asunto de los $50,000 que pediste prestados a George y Patricia en 2005. Tienen el pagaré original. Nunca lo devolviste. Y ahora que estás divorciándote de su hija, quieren su dinero. Con intereses, son unos 87,000. Recordé ese préstamo. Había salvado el negocio cuando la economía colapsó, pero lo devolví en efectivo en 2 años porque George no quería que Patricia supiera que me habían ayudado. Le daba vergüenza tener que ayudar a su yerno y me pidió mantenerlo entre nosotros. Ahora,
Al parecer, ese acuerdo verbal y el pago en efectivo no significaban nada. Tu madre, Dorothy, tendrá que desalojar la casa de invitados en 30 días, añadió Dennis, revisando sus notas. Bridget siente que tenerla tan cerca ha sido parte de la dinámica tóxica. Necesita espacio para sanar. ¿Están echando a mi madre de 72 años? Puede mudarse contigo al apartamento del taller. Un dormitorio debería ser suficiente para ambos. La crueldad era asfixiante. No solo el divorcio, sino la demolición completa de lo que yo era como hombre, como padre, como hijo. No estaban solo terminando mi matrimonio. Estaban borrándome de la historia familiar. Bridget también está preocupada por activos ocultos, dijo Dennis, sacando extractos bancarios. Estos retiros de los últimos 3 años, casi $40,000 en efectivo. ¿A dónde fue ese dinero, Russell? Yo sabía exactamente a dónde había ido. Honorarios de un investigador privado, el costo de descubrir lo que Patricia Holloway había estado haciendo con los fondos de la iglesia, el precio de enterarme de que mi esposa estaba ayudando a su madre a ocultar el dinero malversado. Pero mantuve el rostro neutro, habilidad adquirida tras décadas de dar malas noticias sobre reparaciones costosas. Necesitaré tiempo para conseguir un abogado, dije. Toma todo el tiempo que quieras. La fecha del juicio ya está fijada para el mes que viene. Si no respondes antes del viernes, procederemos con un fallo en rebeldía. Dennis se incorporó, alisándose la corbata. Bridget quería que te dijera que lamenta que tenga que terminar así. En su momento de verdad te quiso, pero eso fue antes de darse cuenta de quién eres realmente. ¿Y qué soy, Dennis? Un hombre pequeño con sueños grandes que confundió el miedo con respeto y el control con amor. El tipo de sujeto que cree que dar órdenes lo convierte en un líder. Bridget y los niños merecen algo mejor. Cuando llegó a la puerta, lo llamé. Dennis, has comido en mi mesa. Has pedido prestadas mis herramientas. Tu hija me llama tío Russell. ¿Nada de eso importa? Se giró y, por primera vez, su expresión mostró algo real. ¿Sabes qué? Precisamente por eso Bridget acudió a mí. Porque te conozco lo suficiente como para saber qué botones apretar. Esto no es personal, Russell. Es solo negocio. Pero ambos sabíamos que mentía. Era tan personal como podía serlo. Bridget no solo había contratado a un abogado, había reclutado a la familia para destruir a la familia. Había puesto a mi hermano en mi contra, a mis empleados en mi contra, incluso había envenenado la mente de mis hijos contra mí. Esto no era un divorcio. Era una ejecución. Me quedé solo en mi oficina, mirando los papeles que pondrían fin a la vida que conocía. El ruido del taller seguía afuera, llaves de impacto, elevadores hidráulicos, el ritmo del trabajo honesto que había definido mi existencia. Mis empleados estaban arreglando problemas, haciendo funcionar las cosas de nuevo, devolviendo funcionalidad a máquinas rotas. Pero algunas cosas, una vez rotas, no podían repararse. Abrí el cajón de mi escritorio y miré el sobremanila que había preparado hacía 3 años, esperando no tener que usarlo jamás. Dentro había pruebas suficientes para destruir a la familia de Bridget, para enviar a Patricia a prisión, para revelar que la santa mujer que contaba las donaciones de la iglesia en realidad las estaba robando. Yo había guardado silencio para proteger a mis hijos de esa verdad, para preservar la relación que tenían con sus abuelos, para mantener la ilusión de la familia que fingíamos ser. Pero ahora, con la sonrisa burlona de Dennis ardiendo en mi memoria y el rechazo de mis hijos oprimiéndome el pecho, entendí que a veces la única forma de evitar que alguien te destruya es demostrarle que tú también puedes destruirlo. Saqué el sobre, sintiendo su peso, sabiendo que en cuanto Dennis lo entregara a Bridget todo cambiaría. No habría marcha atrás, ni reconciliación, ni posibilidad de fingir que habíamos sido algo distinto a 2 enemigos que una vez compartieron una cama. Janet, dije por el intercomunicador, cancela mis citas de la tarde. Necesito ver a Arthur Brennan de inmediato. Porque si Bridget quería guerra, estaba a punto de descubrir que los mecánicos no solo arreglamos cosas. Sabemos exactamente cómo desmantelarlas pieza por pieza,
hasta que no quede nada más que partes incapaces de volver a ser completas. Me quedé en silencio durante 30 segundos después de que la amenaza de Dennis resonara en mi oficina, contando los latidos que golpeaban contra mis costillas. Luego abrí el cajón de mi escritorio, el mismo donde guardaba fotos del primer día de escuela de mis hijos y las escrituras de los talleres. Detrás de todo eso había un sobremanila sellado con cinta y marcado con una fecha de hacía 3 años. Dennis, dije en voz baja, con tono firme y controlado. Necesito que le entregues algo a Bridget. Saqué el sobre, sintiendo su peso familiar. 3 años guardando este secreto, 3 años eligiendo la familia antes que la verdad, 3 años protegiendo a personas que ahora intentaban destruirme. La ironía no se me escapaba. Mi silencio había sido su escudo, y habían utilizado esa protección para afilar sus espadas. Dennis rió, un sonido seco que rebotó en los diplomas enmarcados de mi pared. ¿Qué es esto? ¿Una carta de amor desesperada? ¿Un poema diciendo lo mucho que lo sientes? Ella ha terminado con tus manipulaciones, Russell. Solo entrégalo, dije, extendiendo el sobre el escritorio. Esta noche. Dile que lo lea sola. No contigo, no con sus padres. Completamente sola. Lo arrebató de mi mano con la arrogancia casual de alguien que cree haber ganado. Esto es patético. ¿De verdad piensas que algún sentimentalismo barato va a cambiar su decisión? Lleva meses planeando esto, Russell. Tus hijos han estado en terapia para lidiar con el trauma de vivir contigo. ¿Terapia? Repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. Curioso que pudiera costearla además de todo lo demás. Debe de ser cara. El seguro la cubre cuando hay abuso emocional documentado, respondió Dennis, guardando el sobre en su maletín. Pero no te preocupes, pronto no tendrá que pagar nada. Después de que se fue, tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Dorothy respondió al segundo timbrazo, con la voz tensa de preocupación. Russell, vi el coche de Dennis. ¿Qué está pasando? Mamá, ¿recuerdas lo que hablamos el mes pasado sobre la caja de seguridad de papá en First National? Hubo una pausa. Pude oír cómo contenía el aliento. Russell, ¿estás seguro de que esto los va a destruir? Patricia ha sido mi amiga durante 20 años. Y aún así permitió que Bridget me echara de mi propia casa, mamá. Firmó declaraciones diciendo que soy peligroso. Están intentando quitarme todo, incluso a mis hijos. Ay, Russell, suspiró. Pude imaginarla sentada en la cocina de la casa de invitados, mirando el jardín que había tardado 5 años en perfeccionar. Tu padre siempre dijo que los secretos eran como el óxido. Van carcomiendo todo hasta que la estructura se derrumba por completo. Es hora, mamá. ¿Puedes llegar al banco antes de que cierre? Iré ahora mismo. El contenido sigue allí. Todo lo que tu padre documentó antes de morir. Él nunca confió en Patricia, ¿sabes? Decía que cualquiera que se ofrezca a contar dinero ajeno merece vigilancia. Después de colgar, hice mi segunda llamada. Arthur Brennan había sido abogado y amigo de mi padre durante 40 años. Él manejó su testamento, diseñó la estructura de mi negocio y me advirtió sobre casarme sin un acuerdo prenupcial. No le hice caso entonces, demasiado enamorado para imaginar que necesitaría protección legal contra Bridget. Arthur, necesito verte de inmediato. Es sobre Bridget. Escuché que Dennis Quaid estuvo en tu taller, respondió Arthur. Pueblo pequeño, comunidad legal aún más pequeña. ¿Qué tan mal está todo? Peor que mal, dije, pero tengo munición. ¿Puedes liberar tu tarde? 1 hora después estaba sentado en su oficina, viendo cómo su expresión cambiaba mientras leía los documentos que había mantenido ocultos durante 3 años. Sus manos envejecidas temblaban ligeramente al pasar las páginas, su máscara de abogado resbalando para revelar auténtica conmoción. Russell, esto es explosivo. Patricia Holloway malversó $400,000 de la Iglesia Católica de San Christopher. Durante 15 años, confirmé. Pequeñas cantidades al principio,
luego mayores. Marcaba las donaciones como depositadas, pero retiraba efectivo antes de que llegara al banco. Los libros de la iglesia mostraban una cosa, el banco otra. Nadie lo notó porque ella manejaba a ambas partes. ¿Cómo lo descubriste? Hace 3 años noté retiros extraños en nuestra cuenta conjunta. 500 aquí, 1000 allá. Bridget dijo que era para gastos del hogar, pero ya teníamos un presupuesto familiar. Así que contraté a un investigador privado pensando que quizá tenía una adicción a las compras o que ayudaba a una amiga en problemas. Arthur se inclinó hacia adelante. ¿Y en lugar de eso? En lugar de eso descubrió que Bridget se reunía con su madre todas las semanas en distintos bancos, depositando efectivo en diversas cuentas. El investigador indagó más hondo y descubrió que Patricia había estado robando a la iglesia. Bridget la ayudaba a lavar el dinero, dividiéndolo en depósitos pequeños para evitar los requisitos de reporte federal. El préstamo de $50,000 que dicen que nunca devolviste, continuó Arthur. Ese dinero era parte de lo robado a la iglesia y necesitaban lavarlo. Me lo dieron sabiendo que yo lo devolvería en efectivo porque George quería sacarlo de los libros. Mi pago en efectivo les dio dinero limpio mientras los fondos robados se convertían en un préstamo que, supuestamente, jamás había reembolsado. Me jugaron a la perfección. Arthur revisó otro documento. Estas reuniones entre Bridget y el padre Michael Donovan, mensualmente durante los últimos 2 años, no eran para confesión ni para orientación espiritual. Ella ha estado alterando registros financieros antiguos de la iglesia, tratando de cuadrar los números antes de que alguien note las diferencias. El padre Donovan empezó a sospechar por las discrepancias. Así que Bridget se ofreció a ayudar a modernizar la contabilidad. Lleva años manipulando los registros. Esto podría enviarlos a ambos a prisión, dijo Arthur en voz baja. Lo sé. Por eso nunca utilicé esta información. No podía hacerles eso a Tyler y Madison. ¿Cómo les dices a tus hijos que su madre y su abuela son ladronas? ¿Cómo les explicas que la mujer que vende pasteles en los eventos de la iglesia ha estado robando del cestillo de las colectas? Arthur dejó los papeles y me miró con algo entre admiración y tristeza. Has estado sentado sobre una bomba nuclear durante 3 años para protegerlos, y aún así ellos intentan destruirte. La pregunta es, ¿qué hago ahora? Ese sobre que le diste a Dennis, ¿qué contenía? Copias de todo. Registros bancarios, fotos de vigilancia, informes de transacciones, además de una carta diciéndole a Bridget que tiene 2 opciones. Puede retirar el divorcio y contarles a nuestros hijos la verdadera razón por la que quiere separarse, o presento cargos criminales mañana por la mañana. Arthur silbó suavemente. Es un juego peligroso, Russell. Ella lo empezó. Yo solo lo termino. Me levanté y caminé hacia su ventana, mirando el centro de Indianápolis, hacia el edificio donde Dennis probablemente estaba ahora, convencido de su victoria. Arthur, necesito que prepares algo más. Si Bridget no retira la demanda antes de mañana, quiero presentar estos documentos ante el tribunal y ante la Fiscalía Estatal. También quiero solicitar la custodia de emergencia de mis hijos, basándome en la participación de su madre en actividad criminal en curso. Russell, una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Tus hijos lo sabrán todo. La comunidad lo sabrá. Será noticia de primera plana que Patricia Holloway, la tesorera de la iglesia, ha estado robando de San Christopher durante 15 años. Mis hijos ya me odian basándose en mentiras, dije. Al menos si me odian por la verdad, será honesto. Y quizá, solo quizá, entenderán que su padre no es el monstruo que su madre les pintó. Arthur empezó a redactar documentos mientras yo me sentaba allí pensando en la conversación que Bridget tendría con Dennis cuando abriera aquel sobre. ¿Entraría en pánico? ¿Lloraría? ¿Llamaría de inmediato a su madre? ¿O se quedaría sentada en el silencio de nuestro dormitorio, dándose cuenta de que yo lo sabía desde hacía 3 años y nunca dije nada? ¿Que cada beso, cada cena familiar, cada aniversario había ocurrido mientras yo cargaba con ese secreto? Hay algo más, le dije a Arthur. El investigador privado encontró otra cosa.
Bridget ha estado teniendo una aventura con alguien de su gimnasio durante los últimos 6 meses. Tengo fotos, registros de tarjetas de crédito de hoteles, todo. ¿Por qué no mencionaste esto primero? La infidelidad ayudaría a tu caso. Porque no me importa la aventura, dije, sorprendiéndome por lo cierto que era. Después de 20 años, si quería a otra persona, eso es simplemente triste. Pero intentar destruirme, volver a mis hijos en mi contra, quitarme todo lo que he construido mientras su madre roba a la iglesia, eso es imperdonable. Cuando salí de la oficina de Arthur, mi teléfono vibró con un mensaje de Tyler. Papá, ¿dónde estás? Mamá dice que ya no vas a vivir aquí. ¿Qué está pasando? Escribí, pídele a tu madre que te diga la verdad. Si no quiere, te la diré yo mañana. Te quiero, hijo. Madison llamó de inmediato después. Papá, mamá está actuando raro. Se encerró en el dormitorio y no sale. ¿Qué hiciste? Le di una opción, dije. A veces es lo único que podemos hacer, cariño. Darle a la gente una opción y esperar que elijan lo correcto. El sol se estaba poniendo mientras conducía de regreso al taller, tiñendo el cielo con colores de óxido y aceite. En unas horas, Bridget abriría ese sobre y entendería que su plan cuidadosamente armado tenía un defecto fatal. Había asumido que yo era el mismo tonto confiado que había creído sus mentiras sobre recados nocturnos y reuniones del comité escolar. Había olvidado que yo construí mi éxito diagnosticando problemas, y había diagnosticado el suyo hacía 3 años. Ahora, solo quedaba esperar a que ella decidiera, admitir la verdad y salvar lo que quedaba de nuestra familia o verlo todo arder en las llamas de la codicia de su madre y de su propia traición. La espera era lo más difícil. Pero había esperado 3 años. Podía esperar una noche más. Exactamente a las 9:47 de la noche, mi teléfono estalló como una alarma de taller a todo volumen. La primera llamada fue de Bridget, su foto de contacto mostrándola sonriendo en la fiesta de Navidad del año pasado. Un momento que ahora parecía pertenecer a otras personas. Dejé que fuera a buzón de voz. La segunda llamada vino de Patricia Holloway, luego de George, luego de Bridget otra vez. En la quinta llamada contesté. ¿Cómo pudiste? La voz de Bridget era cruda, despojada del tono controlado que había usado durante meses. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 3 años, dije, sentado en el apartamento sobre el taller original, ese que Dennis había dicho tan generosamente que podía quedarme. 3 años viendo cómo sonreías en los eventos de la iglesia mientras tu madre contaba dinero robado. 3 años callando para proteger a nuestros hijos de la verdad sobre su abuela. No entiendes, Russell. Ella estaba desesperada. La iglesia no le pagaba nada después de 20 años de trabajo. Se merecía algo. Así que se merecía $400,000 destinados al banco de alimentos, al refugio para personas sin hogar, a los programas juveniles. ¿Eso se merecía? Escuché sollozos ahogados. Luego la voz de Patricia apareció en la línea, alta y rota. Russell, por favor. Tengo 71 años. Moriré en prisión. Piensa en lo que esto hará a Tyler y Madison. Deberías haber pensado en ellos antes de intentar hacerme pasar por un padre abusivo, dije. Deberías haber pensado en ellos antes de convencer a Bridget de destruir su propia familia. No se suponía que pasara así, gimió Patricia. Solo necesitábamos adelantarnos. Dennis dijo que si conseguíamos todo en el divorcio primero, si te hacíamos quedar lo suficientemente mal, nadie te creería si intentabas denunciarnos después. Ahí estaba. La confesión que ni siquiera había pedido. Sabían que podía descubrir su secreto, así que decidieron destruir mi credibilidad primero. Convertirme en el villano tan completamente que, si yo hablaba, parecería un exmarido desesperado inventando disparates. La voz de George reemplazó la de Patricia, confundida y llena de rabia. Russell, ¿qué demonios está pasando? Patricia está teniendo un colapso. No para de hablar de prisión y de la iglesia. ¿Qué hiciste?
Pregúntale a tu esposa por las donaciones de la iglesia, George. Pregúntale por qué nos dio realmente ese préstamo de $50,000. Pregúntale de dónde salió el dinero. Estás mintiendo, respondió George, pero en su voz había duda. Patricia nunca robaría. Revisa tus estados de cuenta desde 2009 hasta el mes pasado. Busca depósitos pequeños, siempre por debajo de $10,000. Bancos diferentes. Cuentas diferentes. Y luego pregúntate de dónde saca tanto efectivo una tesorera voluntaria de la iglesia. La línea quedó en silencio, salvo por el sonido de discusiones al fondo. La voz de Patricia subió de tono, más aguda, más desesperada. Entonces la voz de Tyler atravesó el caos. «Papá, ¿qué está pasando?» Mamá se encerró en su habitación y llegaron los abuelos. Todos están gritando. La abuela no deja de decir que va a ir a prisión. ¿Esto tiene que ver con el divorcio? Tyler, ven al taller. Trae a Madison. Tu madre tiene algo que debe decirles, pero si no quiere, lo haré yo. Dijo que no podemos verte sin supervisión. Eso fue antes de que leyera mi carta. Pregúntale ahora. Dile que la decisión es suya, pero que ustedes merecen la verdad. 20 minutos después, mis hijos entraron a la oficina del taller. Todavía con la ropa del colegio, parecían perdidos y más jóvenes de lo que eran. Tyler aún llevaba su libro de ingeniería en la mano, como si hubiera estado estudiando cuando su mundo estalló. El uniforme de vóley de Madison estaba medio aplastado dentro de su bolsa. «Papá», dijo Madison con voz pequeña, «mamá dice que sabes algo de la abuela». «Algo malo». Saqué el expediente completo, el mismo que había compartido con Arthur. Su abuela ha estado robando a la iglesia de San Christopher durante 15 años. Su madre se enteró hace 2 y en lugar de denunciarlo, ayudó a ocultarlo. Cuando se dieron cuenta de que yo podía descubrir la verdad, decidieron divorciarse de mí y destruir mi reputación primero. Tyler miró los registros bancarios, su mente analítica procesando los números. Estos depósitos están estructurados para evitar los requisitos de reporte. Esto es lavado de dinero. ¿Mamá lo sabía?, preguntó Madison, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. ¿Mamá sabía que la abuela robaba a la iglesia? A nuestra iglesia. No solo lo sabía, dije. Ella ayudaba. Esas supuestas reuniones del comité escolar los martes por la noche, en realidad se reunía con el padre Donovan para alterar registros financieros antiguos. El teléfono de Tyler sonó. Era Bridget. Él puso el altavoz sin pedir permiso. Tyler, cariño, no le creas a tu padre. Está dolido y enojado por el divorcio. Está inventando cosas. Mamá, dijo Tyler en voz baja. Estoy viendo estados de cuenta, fotos de vigilancia, fechas, horas. Papá no inventó esto. No es lo que parece, insistió ella. La abuela cometió algunos errores, pero está arreglándolo. ¿Robando más?, preguntó Madison. ¿Haciendo que mintiéramos sobre papá? Nos dijiste que era peligroso. Nos hiciste firmar esas declaraciones. Dijiste que tenía problemas de ira y que no estábamos seguros. Intentaba protegerlos. ¿Protegernos de qué? La voz de Tyler se quebró. ¿De papá? ¿El hombre que me enseñó a cambiar el aceite cuando tenía 10 años? ¿Que nunca se perdió un partido de Madison? ¿Que trabaja 60 horas a la semana para pagar nuestra universidad? ¿De él nos estabas protegiendo? La voz de Dennis apareció en el altavoz, suave y condescendiente como siempre. Chicos, su madre está bajo mucho estrés. Quizá deberíamos hablar de esto mañana. Cállate, Dennis, soltó Madison con una ferocidad que me sorprendió. Tú fuiste quien nos hizo firmar esas declaraciones. Dijiste que papá entendería que era lo mejor. Nos mentiste. El divorcio queda retirado, dijo Bridget de pronto, con la voz derrotada. Russell, ganas. Firmaré lo que quieras. No quiero ganar, respondí, asegurándome de que me escuchara.
Yo quería una familia. Honestidad. Quería a la mujer con la que me casé, no a lo que te has convertido. La mujer con la que te casaste tenía 26 años y era ingenua, escupió Bridget. No sabía que su madre era una ladrona. No sabía que pasaría 20 años viéndote amar más tus talleres que a tu familia. Amaba mis talleres porque mantenían a esta familia a flote. Cada cambio de aceite, cada reparación de frenos, cada noche revisando inventario fue por nosotros. Por la Universidad de Tyler, por los campamentos de vóley de Madison, por las facturas del cáncer de tu madre, hace 5 años. Silencio. Incluso los sollozos de Patricia se detuvieron. Sí, continué, sabía de las facturas del cáncer. $60,000 que el seguro no cubrió. Las pagué yo directamente al hospital, les pedí que lo pusieran como caridad para que tú no lo supieras. No quería que tus padres se sintieran en deuda. Resulta que ya estaban endeudados con cualquiera que hubiera puesto dinero en esa colecta. Tyler se puso de pie. Tenía la altura de su padre y los ojos de su madre, atrapado entre dos personas que acababan de revelarse como desconocidos. Me quedo con papá esta noche. Madison. Yo también, dijo ella enseguida. Mamá, te queremos, pero nos mentiste. Nos hiciste creer que papá era alguien que no es. Intentaste quitarle todo, incluso a nosotros. Tu abuela va a ir a prisión, dijo Bridget con desesperación. ¿Eso quieren? No, respondí, tomando el teléfono. Va a devolver hasta el último centavo. Que venda su casa si es necesario. Va a renunciar a la iglesia con una confesión completa al padre Donovan. Y tú vas a ir a terapia. Terapia real. No esas sesiones manipuladas a las que has estado llevando a los niños. ¿Y si me niego? Entonces por la mañana, el fiscal general recibirá todo. Patricia irá a prisión. Tú serás acusada como cómplice. Y nuestros hijos sabrán de su familia por las noticias, no por nosotros. La línea se cortó. Tyler y Madison me miraron, buscando en mi rostro al padre que creían conocer y al hombre que acababa de desmontar las mentiras de su madre pieza por pieza. Lo siento, dije. Quise protegerlos de esto. Pensé que si me quedaba callado, podríamos resolver lo que fuera que estaba mal. Nunca imaginé que ella intentaría destruirnos primero. Madison me abrazó primero. Luego Tyler. Y allí nos quedamos los tres, en la oficina del taller, rodeados del olor a aceite y de los fantasmas de 3 generaciones de trabajo honesto. Afuera, el turno nocturno estaba terminando, el sonido de las máquinas apagándose, los problemas resueltos, las reparaciones completas. Pero adentro nos abrazamos aceptando que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a funcionar igual. La confianza, como un motor con el bloque rajado, tal vez funcione tras la reparación, pero siempre hará un golpeteo. Siempre te dejará dudando de cuándo fallará otra vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Arthur. Llamó la abogada de Bridget. Divorcio retirado. Ella aceptó todos los términos. Custodia compartida por igual. Patricia hará la restitución completa a la iglesia. Se lo mostré a mis hijos. Tyler lo leyó 2 veces. Su mente de ingeniero tratando de procesar cómo una victoria podía sentirse tanto como una derrota. Papá, dijo Madison en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Ahora averiguamos cómo ser otro tipo de familia. Una construida sobre la verdad, incluso cuando duele. Las luces nocturnas del taller proyectaron sombras alargadas mientras salíamos. 3 Fenton caminando lejos de los restos de lo que habíamos sido, hacia lo que pudiéramos llegar a ser. Detrás de nosotros, el edificio se mantenía firme, un monumento al trabajo honesto y a cumplir la palabra dada. Algunas cosas, al menos, seguían siendo irrompibles. 2 semanas después de aquella noche, me reuní con Bridget en el Diner DS, el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita hacía 22 años. Los asientos de vinilo rojo estaban más gastados ahora, el café igual de amargo, pero la neutralidad del lugar se sentía necesaria. Ella parecía mayor,
como si hubiera envejecido una década en 14 días. La mujer segura que había orquestado mi destrucción había sido reemplazada por alguien a quien apenas reconocía. Nunca quise esto, susurró, removiendo azúcar en su café con precisión mecánica. Mamá me convenció de que eventualmente descubrirías lo del dinero de la iglesia. Dijo que si conseguíamos todo en el divorcio primero, si te hacíamos ver lo suficientemente peligroso, nadie te creería si intentabas exponernos. Así que decidiste destruirme preventivamente, respondí. Quitarme a mis hijos, mi negocio, la casa de mi madre. Dennis dijo que era la única manera. Que los hombres como tú no se rinden fácilmente, que teníamos que golpear fuerte y rápido. Hacerlo tan abrumador que aceptarías un acuerdo y desaparecerías. ¿Hombres como yo? Repetí, saboreando la amargura de la frase. ¿Te refieres a hombres que trabajan en oficios honestos, que mantienen a sus familias? ¿Que cumplen su palabra incluso cuando les cuesta todo? Los ojos de Bridget se llenaron de lágrimas. Sé lo que hiciste, Russell. Las facturas del cáncer. Mamá nunca supo que las pagaste tú. Creía que el hospital simplemente las había condonado. $60,000 y nunca dijiste nada. Porque eso es lo que haces por tu familia. Ayudas sin llevar una cuenta. Proteges incluso cuando no lo merecen. No lo merezco, admitió. Pero aún así te lo pido. ¿Podemos intentar reconstruir? No por nosotros, tal vez eso está demasiado roto. Pero por Tyler y Madison. Había pensado en este momento durante 2 semanas, imaginando cada escenario posible. La ira quería que dijera que no, que la dejara enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero 20 años de matrimonio, 2 hijos y una vida entera de sueños compartidos merecían algo más que rabia. Podemos intentar terapia, dije al fin. Terapia real, no las actuaciones que has estado haciendo. Y tu madre se mantiene alejada. Para siempre. Patricia Holloway había vendido su casa en una semana, usando las ganancias para devolver dinero a la iglesia. $320,000 regresaron discretamente y los $80,000 restantes salieron de sus ahorros de jubilación. El padre Donovan accedió a no presentar cargos a cambio de su renuncia permanente y su exilio del templo. George se mudó con su hermano a Ohio, incapaz de enfrentar a una comunidad que ahora susurraba sobre su esposa cada vez que él se daba la vuelta. Tyler decidió tomar un año sabático, retrasando su segundo año universitario para ayudarme a administrar los talleres mientras procesaba todo lo ocurrido. «Papá», me dijo una mañana mientras trabajábamos en una transmisión, «necesito entender cómo las personas pueden mentir tan completamente. Cómo mamá podía vernos todos los días sabiendo lo que estaba planeando. El miedo hace que la gente haga cosas terribles, hijo. Tu abuela tenía miedo de que la descubrieran. Tu madre tenía miedo de ser culpada por asociación. Dejaron que el miedo tomara decisiones que debieron tomar el amor y la verdad. Madison se mudó conmigo a tiempo completo, visitando a su madre 2 veces por semana para cenar. La furia volcánica que había mostrado aquella noche se había enfriado en algo más complejo, una mezcla de amor y decepción que tardaría años en resolverse. Seguía jugando vóley, seguía destacando en la escuela, pero ahora había en ella un cansancio nuevo, una cautela que antes no existía. Jerome vino al taller una semana después de que todo explotara, incapaz de mirarme a los ojos. «Russell, lo siento». Bridget dijo que tenía pruebas de que la estabas maltratando. Me mostró moretones, dijo que le agarraste los brazos. Me amenazó con exponer aquel asunto de impuestos de hace 3 años si no firmaba la declaración. Esos moretones eran de su clase de CrossFit, dije mientras seguía trabajando en un motor, sin mirarlo. Y yo te ayudé a arreglar ese asunto de impuestos. ¿Recuerdas? Fue un error honesto y lo corregimos juntos. Lo sé. Lo siento. Debí confiar en ti. Sí. Debiste hacerlo. Carl Drexler y Nina P. también renunciaron sin avisar, incapaces de enfrentarme después de firmar declaraciones falsas. Los dejé ir sin discutir. La confianza,
una vez rota, no se reconstruye con disculpas vacías. El taller funcionaba mejor sin personas capaces de mentir sobre el hombre que firmaba sus cheques. Dorothy, mi madre, permaneció en la casa de invitados a pesar de todo. Bridget la transfirió de vuelta de inmediato, un intento de disculpa que se sentía hueco, pero necesario. Mamá pasaba sus días ayudando a Madison con las solicitudes universitarias y sus noches enseñándole a Tyler a cocinar, llenando nuestro hogar fracturado con el olor del pot roast y el sonido de conversaciones normales. Tu padre estaría orgulloso de ti, me dijo una noche mientras nos sentábamos en el porche. Luchaste limpio incluso cuando ellos lucharon sucio. Protegiste a tus hijos aunque te costara todo. Eso es lo que hacen los hombres de verdad. 3 meses después, Bridget y yo estábamos sentados en el consultorio de nuestra consejera, la doctora Amanda Reeves, tratando de rescatar algo rescatable de 20 años de matrimonio. Las sesiones fueron brutales, cada una despegando otra capa de engaño y decepción. Me enamoré del potencial, admitió Bridget en una sesión. Creí que Russell se convertiría en algo más que un mecánico. Cuando lo hizo, cuando construyó el negocio, seguí sin estar satisfecha. Quería una vida diferente, una en la que los crímenes de mi madre no estuvieran sobrevolándolo todo. ¿Así que decidiste destruir la vida que teníamos? Pregunté. Decidí protegerme. Es lo que aprendí de mamá, tomar lo que puedas antes de que te lo quiten. La doctora Reeves se inclinó hacia adelante. Bridget, ¿lo entiendes? Eso es exactamente lo que tu madre le hizo a la iglesia. Tomó antes de que pudieran tomarle. El paralelismo la golpeó como un puñetazo. Sin darse cuenta, se había convertido en su madre, perpetuando un ciclo de robo y engaño que había envenenado todo lo que tocaba. Para el 6º mes, tomamos una decisión, divorciarnos, pero honestamente. Sin abogados como Dennis, sin acusaciones falsas, sin activos ocultos. Dividimos todo de forma justa, vendimos la casa de Maple Street y encontramos lugares separados para vivir. Los niños dividieron su tiempo de forma equitativa, eligiendo horarios basados en la escuela y el trabajo. Fenton Auto Group siguió prosperando. Tyler se unió oficialmente al negocio, aportando ideas frescas sobre mantenimiento de vehículos eléctricos que nos posicionaron para el futuro. Madison obtuvo una beca de vóley en la Universidad de Indiana. Su ensayo sobre traición y perdón familiar conmovió al comité de admisiones hasta las lágrimas. Empecé a salir nuevamente después de un año, con cautela. Conocí a Grace, una profesora de ciencias de secundaria que nunca se había casado. Entendía sobre equipaje emocional, tenía el suyo propio, y no esperaba que fingiera que mi pasado no existía. Bridget se mudó a Chicago, tomó un puesto de enfermería en el Northwestern Memorial Hospital, retomando la carrera que abandonó cuando nació Tyler. La distancia la ayudó, permitiéndole reconstruirse sin el peso del juicio comunitario. Enviaba cartas a los niños cada semana, cartas reales en papel, explicando sin excusarse. Patricia Holloway murió de un derrame cerebral 18 meses después de que la verdad saliera a la luz. El funeral fue pequeño, asistido en su mayoría por la familia. George lloró durante toda la ceremonia, un hombre roto que había amado a una ladrona sin saberlo. Yo asistí desde el fondo, no por Patricia, sino por mis hijos, que necesitaban ver que perdonar no exige olvidar. 2 años exactos después de que Dennis entrara en mi oficina con los papeles de divorcio, Tyler y yo estábamos trabajando hasta tarde en el taller cuando él dijo: «Papá, he estado pensando en todo lo que pasó, sobre los secretos y las mentiras y cómo destruyeron todo. ¿Y qué hay con eso? Creo que la verdadera tragedia no fue que la abuela robara o que mamá mintiera. Fue que tenían tanto miedo de la verdad que crearon algo peor. Si la abuela hubiera admitido que se equivocó, si hubiera pedido ayuda, nada de esto habría pasado. El miedo vuelve a la gente estúpida, hijo». «No», me corrigió Tyler, con una sabiduría que superaba sus 21 años. «El miedo vuelve a la gente cruel. Hacen daño a otros para evitar su propio dolor. Pero al final, el dolor los alcanza igual, solo que amplificado por todo el sufrimiento que causaron intentando evitarlo». Miré a mi hijo,
cubierto de grasa, trabajando hasta tarde para terminar el coche de un cliente, encarnando los valores que traté de enseñarle pese a todo lo sucedido. Vas a estar bien, Tyler. Vamos a estar mejor que bien, papá. Todos. Incluso mamá, eventualmente. Porque ahora estamos eligiendo la verdad. Aunque duela. Esa noche, conduciendo a casa en mi vieja camioneta, pensé en el documento que había cambiado todo. Un solo sobre de Manila lleno de verdad había desmontado una catedral de mentiras. Bridget creyó que se protegía atacando primero, pero solo garantizó la destrucción que tanto temía. Mi padre solía decirme que el carácter de un hombre no se revela en sus victorias, sino en sus derrotas. En cómo enfrenta la traición, la pérdida y la injusticia. Ahí es donde se ve quién es uno realmente, cuando toda la fachada desaparece. Yo había perdido mi matrimonio, mi confianza y casi a mis hijos. Pero conservé mi integridad, mi negocio y, con el tiempo, a mi familia, aunque en una forma distinta. El letrero de neón del taller parpadeó en el retrovisor mientras me alejaba. Fenton Auto Group, resplandeciendo contra la oscuridad. 3 locaciones, 50 empleados y una reputación construida sobre trabajo honesto. Tyler heredaría algo más que un negocio. Heredaría la prueba de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que una mentira cómoda. Madison llamó justo cuando entraba en mi entrada. Papá, estoy escribiendo mi tesis final sobre sistemas familiares y secretos. ¿Puedo entrevistarte? Claro, cariño. Pero ya conoces la historia. Conozco nuestra historia, pero quiero entender la verdad más profunda. Cómo las familias crean conspiraciones de silencio y qué pasa cuando alguien finalmente habla. La verdad no te libera, le dije. Lo quema todo. Pero a veces, de esas cenizas, puedes construir algo mejor. Algo honesto. ¿Eso hicimos? ¿Construimos algo mejor? Pensé en Tyler trabajando tarde en el taller. En Madison persiguiendo su educación con una determinación feroz. En Bridget reconstruyendo su vida en Chicago. Incluso en George aprendiendo a vivir con la verdad en vez de negarla. Construimos algo diferente, dije al fin. Que sea mejor o no depende de cuánto valores la verdad sobre la comodidad. La llamada terminó con Madison prometiendo venir ese fin de semana. Me quedé sentado un momento en mi camioneta, mirando la pequeña casa estilo ranch que compré después del divorcio. No era la colonial de Maple Street, pero era mía, comprada con dinero honesto ganado con trabajo honesto. Adentro, Grace había dejado la cena en el horno y una nota diciendo que nos veríamos mañana. Simple, directa, sin significados ocultos ni agendas secretas. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había ganado al elegir la verdad cuando la mentira habría sido más fácil. Algunas noches todavía sueño con aquella mañana de martes cuando Dennis entró en mi oficina. En los sueños, a veces escojo distinto. Acepto la derrota, me quedo en el apartamento sobre el taller, les dejo todo con tal de mantener la paz. Pero al despertar recuerdo que la paz construida sobre mentiras no es paz. Es solo el silencio antes de que la verdad venga a cobrar su deuda. El documento que lo cambió todo está ahora en mi caja de seguridad. Un recordatorio de que los secretos son como el óxido, corroen todo hasta que la estructura entera colapsa. Es mejor enfrentar los problemas cuando los encuentras, elegir la honestidad dolorosa en lugar del engaño cómodo. Porque al final, a la verdad no le importa tu calendario. Llega cuando llega. Y la única elección es si serás quien la diga o el blanco sobre quien ella hable. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez enfrentaste traición de quienes más querías o tuviste que elegir entre mentiras cómodas y verdades dolorosas, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste un secreto que lo cambió todo? ¿Cómo lo enfrentaste? No olvides suscribirte a este canal para más historias poderosas sobre personas reales enfrentando decisiones imposibles. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Recuerda, a veces, las batallas más duras no son con enemigos, sino con las personas que más amamos. Hasta la próxima. Elige la verdad, incluso cuando duela.